Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar un tema para las academias preuniversitarias ADUN y Vallejo sobre un tema muy especial para los exámenes de admisión conocido como el segundo gobierno de Belaúnde en los años 80. Un tema muy conocido en la historia del Perú, uno de los últimos temas también de la historia del Perú. ¿Ya? Bien, ¿cómo vamos a desarrollarlo? Fíjate, mira, el gobierno de Belaúnde fue una época muy especial, ¿ya? Muy especial. Y para entenderlo, para comprenderlo bien, ¿no? Y responder nuestras preguntas de admisión de manera adecuada, hacemos lo siguiente. Fíjate, el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, es un acontecimiento de la historia del Perú. Como estamos mencionando aquí, fue entre 1980 a 1985. El famoso gobierno de Belaúnde. Sin embargo, para comprenderlo de manera correcta, lo que tenemos que hacer es ver lo que pasó antes y ver lo que va a pasar después también. ¿Ya? Ver lo que antecedió a Belaúnde y ver cuál va a ser la consecuencia del gobierno de Belaúnde. ¿Ya? Y es sencillo, ¿cierto? ¿No? Nosotros conocemos, ¿eh? Claro, antes del gobierno de Belaúnde, conocemos muy bien que en la historia del Perú hubo un gobierno militar de 12 años, ¿no? El gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde estuvo el general Velasco, ¿no? El general Bermúdez, ¿no? Una dictadura que duró 12 años, que buscó cambiar los problemas del Perú, pero tuvo grandes fracasos. Después de los militares viene Belaúnde, y después, en parte por los fracasos de Belaúnde, la gran consecuencia va a ser un gobierno donde tampoco nos fue tan bien, el primer gobierno de Alan García Pérez, ¿no? En la segunda mitad de los 80. ¿Bien? Entonces, es la secuencia. Sin embargo, para comprender lo que pasa en el Perú en los 80, es necesario también ver lo que va a pasar en el mundo. El contexto internacional en esta época es muy especial y va a determinar la historia del Perú también. ¿Qué estaba pasando en el mundo en esos años? Fácil. En esos años, ¿ya? Nosotros sabemos que había un gran enfrentamiento de dos superpotencias, Norteamérica y la Unión Soviética, llamada la Guerra Fría, ¿no? Y en esa Guerra Fría, ¿cuáles eran los acontecimientos? Fácil. En esa época, los acontecimientos que determinaron al Perú fueron, por ejemplo, cuando estuvieron los militares, hubo una crisis famosa que también afectó al Perú, la crisis del año 73, o conocida como la crisis del petróleo, ¿no? Y en el gobierno de Belaúnde, cosas que pasaron en el mundo que nos interesen, fácil. En esos años 80 ya estaba a punto de finalizar la Guerra Fría, ¿no? Norteamérica estaba a punto de ganar esa guerra, mientras la Unión Soviética estaba ya en decadencia, ¿no? En crisis económica. Entonces, en los años 80, a inicios de los 80, ya estamos asistiendo ya a la crisis de la Unión Soviética, ¿no? El llamado socialismo real está a punto de caer, ¿no? Por eso que ese país ya no existe, ¿no? Claro. ¿Y qué pasaba durante el gobierno de Alan García, ¿no? Que es ya otro tema? Durante esa época ya la Unión Soviética se desploma y se dan acontecimientos famosos como la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que era el símbolo de la caída del socialismo real en esa época, caída del muro de Berlín. Muy bien, entonces ya nos hemos ubicado temporalmente y ahora lo que vamos a hacer es dedicarnos solamente a esto, ¿no? La época de la crisis de la URSS y en el Perú, el segundo gobierno de Belaúnde. Bien, ahora la situación es, ¿qué era el segundo gobierno de Belaúnde? ¿No? ¿De qué se trata? ¿No? Lo primero que hay que hacer es definirlo. ¿Qué es el segundo gobierno de Belaúnde? Fácil. Lo definimos, Fíjate, después de 12 años de dictadura militar, ¿no? 12 años de dictadura militar, que terminó mal, ciertamente, terminó mal económicamente, socialmente. En el año 80, ¿no? Todo el mundo celebraba la vuelta a la democracia, el retorno a la democracia después de 12 años, ¿no? En esa época no había libertad de voto, por ejemplo, ¿no? En esa época, la economía, la política, la sociedad, manejada por militares. Después de 12 años, volvía a la democracia. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa viene a hacer este gobierno de Belaúnde? Fácil. Es un gobierno, ¿ya?, que significa, que simbolizó el retorno a la democracia en el Perú. Eso hay que recordar, ¿no? En la historia del Perú, si vemos en conjunto la República, la mayoría de presidentes han sido militares, y algunos nomás han sido civiles. Claro. Entonces, gobierno que simboliza, significa el retorno a la democracia. El retorno a la democracia en el Perú.
¿no? Importante porque a partir de esto ya no había más militares en el Perú gobernando, ¿no? Retorno a la democracia. Muy bien. Luego, ¿qué más es el gobierno de Belaúnde? En el gobierno de Belaúnde había un gran problema social. ¿Y cuál va a ser el gran problema social? Que desde los años 50, o sea, mucho más atrás, desde los 50 se produjeron grandes migraciones de la sierra a la costa, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Por diferentes motivos. Esas migraciones se agudizan en esta época. Se agudizan en esta época, ¿no? ¿Por qué? En parte porque, por ejemplo, en la época de Velasco, la gran reforma agraria fracasó, ¿no? No se hizo el reparto necesario de tierras en la zona de los Andes, y como no había desarrollo en la sierra, la gente siguió migrando hacia la capital y hacia la ciudad de la costa. En vez de disminuir, las migraciones se incrementaron, ¿eh? Y eso lo va a tener que afrontar ahora el presidente de Belaúnde, ¿no? Y no podía hacerse. No había dinero para eso, no había recursos para eso. Por esa razón, Belaúnde, para ganar las elecciones en parte, lo que hizo fue prometer o hacer promesas que no iba a cumplir, ¿no? ¿Cómo se le conoce a estos gobiernos que para ganar elecciones hacen promesas que luego les es imposible cumplir? Son los famosos gobiernos populistas, ¿no? Los populistas. Era un gobierno populista, ¿no? Claro. Prometió, por ejemplo, en las elecciones ofrecer 1 millón de empleos, cosa que no se dio al final, ¿no? Gobierno populista. Bien, luego, otra característica del gobierno de Belaúnde, para definirlo, es la siguiente. Cuando los militares estuvieron gobernando el Perú, los militares, como Velasco, rompieron relaciones, parcialmente, rompieron relaciones con Norteamérica, de quien dependían, ¿no? Debido a los préstamos, debido a la inversión. Por diferentes razones, Velasco rompió con Norteamérica, ¿no? Y se vinculó un poco a la Unión Soviética. Pero cuando los militares se van y vuelve la democracia, Belaúnde vuelve también a vincularse al capitalismo, a Norteamérica y a los países de la inversión privada. ¿Quién es la institución, ¿no?, que en parte regula el capitalismo a nivel mundial? El famoso Fondo Monetario Internacional. Que, como nosotros sabemos, Fondo Monetario es una institución que le presta a los países que tienen problemas. Y en esta época el Perú tenía problemas, ¿eh? Entonces, ¿cómo definimos este gobierno de Belaúnde? Tiene vínculos con el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? ¿Y eso es importante? Sí. Porque este vínculo va a determinar, ¿ya?, los fracasos de Belaúnde, justamente, ¿no? Entonces, ese es el gobierno de Belaúnde en síntesis. Y ahora la pregunta es, para conocerlo un poco más, vamos a recordar cuáles son las características de este gobierno, ¿eh? Vamos a recordar las características de este gobierno. Vamos a ver, ¿no? Claro. No está muy lejano, ¿no? Hace poco, ¿no? No hace mucho. Bien. ¿Cómo era el gobierno de Belaúnde? ¿Y por qué este gobierno en gran parte fracasó también, ¿no? Vamos a ver. Primero, la base de todo gobierno es su desarrollo económico. La base de todo gobierno es su economía. ¿Cómo desarrolló Belaúnde la economía del Perú para generar riquezas y solucionar en parte el problema de la población, que eran los migrantes, ¿no? No había trabajo en la ciudad, ¿no? Un montón de gente desempleada. ¿Cómo hizo Belaúnde para afrontarlo? Fácil. Belaúnde, vinculado al Fondo Monetario, seguía las sugerencias del Fondo Monetario Internacional. Y en esta época, el Fondo Monetario, ¿qué estableció respecto al Perú? Si el Perú requería préstamos externos, el Fondo Monetario pone condiciones. ¿Y qué condiciones puso el Fondo Monetario? Fácil. ¿Qué hiciste antes?, le dijeron al Perú. ¿Qué hiciste antes? Los militares querían promover la industria nacional. No resultó, ¿no? Por diferentes razones. Por esa razón, a Belaúnde le dijeron, si no te salió la industria, si no te resultó esa actividad, dejamos la industria, y lo que hacemos es, ahora, promover la inversión privada. En el gobierno de las Fuerzas Armadas, el Estado trató de desarrollar la economía industrial en el Perú, el Estado. Pero como eso ya fracasó, Belaúnde debía promover la inversión privada. Es decir, ¿cómo así? El Estado ya no debía meterse en economía. El Estado no debía intervenir en la economía. La economía debía funcionar sola, ¿no? Lo que le llaman la economía liberal, ¿no? Sin intervención del Estado. Si los militares lo habían hecho, Belaúnde ya no lo debía hacer. Promover la inversión privada, ¿no?, sin intervención del Estado. ¿Y cómo hacía hacer esto? Fácil. Sencillo. El Fondo Monetario le recomendó a Belaúnde, le sugirió, por no decir presionó, le dijo, si no sabías hacer industria, déjalo. ¿Qué es lo que siempre hizo bien el Perú?
¿Qué es lo que siempre el Perú hacía tradicionalmente durante todo el siglo XX? Durante el siglo XX el Perú siempre ha vendido materias primas, ¿no? Como ustedes saben, hasta ahora seguimos vendiendo materias primas, ¿no? Característica de países subdesarrollados, ¿bien? Entonces, si es lo que el Perú siempre ha hecho bien, que se dedique a vender materias primas y ya no a hacer industria, ¿bien? Y la idea es, si el Perú produce materias primas, ¿qué materias primas producíamos en esa época? Petróleo y cobre, de gran valor en el mercado internacional, ¿bien? ¿Eso qué es? Exportación, ¿bien? Pero lamentablemente para nosotros, esos productos, petróleo y cobre, no estaban en manos de peruanos, sino en manos de empresas norteamericanas. Y eso ya venía desde hace tiempo, ¿no? Empresas norteamericanas, ¿no? Empresas norteamericanas dominaban la producción de petróleo y dominaban la producción del cobre en el Perú. Ya está, ¿no? El Perú debía dedicarse a exportar materias primas. Luego, ¿y qué tal si necesitamos, por ejemplo, autos, maquinarias, refrigeradoras, cocinas, aparatos electrónicos que consumen los peruanos? ¿Qué pasa si necesitamos eso? Ya no lo fabriques, porque, ojo, eso se fabricaba en el Perú en los años 60 y 70. Si no te salió la industria y necesitas productos industriales, impórtalos. Cómpraselo al capital extranjero, a Europa, a Norteamérica, ¿no? Entonces, Fondo Monetario recomendó exportar materias primas e importar productos industriales. ¿Eso qué significaba? La industria peruana prácticamente quedaba de lado, destruida, y se beneficiaba a las empresas extranjeras. Claro. Esa era la condición. ¿Condición para qué? Repetimos, ¿no? Si el Perú quería solicitar préstamos, esa era la condición para acceder a los préstamos. Que el Perú se inserte a la economía de libre mercado. Ya está. ¿Belaúnde lo hizo? Claro, claro que lo hizo. Belaúnde siguió las indicaciones del Fondo Monetario, requería de los préstamos. ¿Y para qué? Hay un montón de gente desempleada, ¿no? Un montón de gente que necesitaba atención del Estado. El dinero era justamente para eso. Por ejemplo, para hacer obras y generar trabajo. Por eso Belaúnde cumplió con las condiciones del Fondo Monetario para acceder a los préstamos. ¿Y cómo lo hizo? Fácil. En esa época, felizmente para él, el mundo, el mercado mundial estaba comprando materias primas, que era lo que el Perú iba a vender. Y gracias a eso, el Perú vivió un auge exportador, ¿ya? ¿Qué vendíamos, dijimos antes? Fácil, cobre. ¿Dónde? En Cuajone y Toquepala. ¿Qué empresa lo controlaba? La famosa empresa que llegó en los años 60 al Perú. Y hasta ahora está, la Saudor Perú, ¿no? ¿Ya? Y también había venta de petróleo. Petróleo. ¿Y el petróleo dónde estaba? Fácil. El petróleo de esa época, porque teníamos varias zonas petroleras, estaba en esa época en la zona de la selva norte del Perú, Amazonas, por ejemplo. Y también había una empresa norteamericana controlándolo, la famosa Belco Petroleum Company. ¿Bien? Entonces el Perú vendía productos, ¿bien? A través de empresas norteamericanas. ¿Qué ganaba el Perú? El Perú podía cobrar impuestos, por ejemplo, ¿no? Por extracción de recursos, ¿no? Las famosas regalías, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces se empezó a vender. El mundo empezaba a comprar materias primas y el Perú vendió en gran cantidad. Cuando uno exporta, el país genera divisas, ingresos. Y como el Perú demostró que generaba ingresos, Fondo Monetario dijo, si tienes solvencia económica, si lo has logrado, entonces sí te podemos prestar. Tienes solvencia para pagar los préstamos. Entonces adquirió Belaúnde los préstamos del Fondo Monetario. Y eso fue porque siguió las indicaciones del Fondo Monetario, dependiente del extranjero. ¿Cómo le llaman a estos gobiernos que siguen al pie de la letra las indicaciones del Fondo Monetario y de la economía liberal? Se le conoce como la ortodoxia económica. La ortodoxia económica. La ortodoxia económica. ¿No? Sigue al pie de la letra. Ya está. Y ahora, Belaúnde accedió a los préstamos. Y la pregunta es, si ahora el Perú accede a los préstamos económicos exteriores, la pregunta es ¿en qué lo va a gastar? ¿En qué gastará? Gastó justamente en lo que era más urgente en el Perú en esos años. Dar trabajo. ¿Cómo hizo Belaúnde para tratar de dar trabajo y aliviar la necesidad de una gran cantidad de población que había en Lima y en la costa? Fácil, por ejemplo, dar trabajo en la burocracia estatal, es decir, en el Estado. Lamentablemente, más que nada para gente de su partido, en la Acción Popular.
También en esa época se gastó gran cantidad de dinero en hacer obras públicas. Obras públicas. ¿Qué obras públicas? Todos nosotros sabemos que Belaúnde era arquitecto, ¿no? Cuando estaba en vida. Y muchas de las obras que hizo fueron edificios habitacionales, ¿no? Claro. Las torres de Limatambo, las torres de San Felipe, ¿no? De Jesús María, ¿no? Y así. En fin. Y como estábamos en un contexto internacional un poco especial, ¿no? Velasco nos había dejado un poco con rencillas con Chile, se empezó a comprar armamento para el Perú. Empezó a comprar armamento para el Perú. Ante cualquier problema internacional. Armamento. Ya está. Muy bien. Aparentemente funcionó el gobierno de Belaúnde. Hacía lo que le decía el Fondo Monetario y adquiría los préstamos y trataba de aliviar la necesidad de la población dando trabajo. Pero un problema surgió que arruinó todo. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo una crisis en el mundo. Estalló una crisis en el mundo. ¿Qué crisis? Una crisis económica. La famosa crisis de 1982. ¿Qué es esa crisis? En el mundo capitalista hay crisis cada 10 años, cada 15 años. Esta es una de ellas. Hace un momento mencionamos esta, ¿no? 10 años después había otra. Esta es la crisis del petróleo y la de acá, la crisis de la deuda latinoamericana, ¿no? ¿Quiénes eran los deudores? Los países latinoamericanos. ¿Quiénes eran los acreedores? Bancos de talla mundial. Como los latinoamericanos, como México, Colombia y Perú también estaba ahí, no pudieron pagar, muchos bancos entraron en proceso de recesión. Y si al banco le va mal, cesan los préstamos. Debido a eso, los préstamos al Perú cesaron. Cesan los préstamos. Como el mundo entraba en recesión, cuando hay recesión, los países ya no venden materias primas. La venta de materias primas terminó y el auge exportador de Belaúnde se acabó. Y como ya no tiene solvencia, el Fondo Monetario ya no ayudó. Sin dinero, las obras públicas se detienen. Las obras cesan. ¿Ya? Y si las obras cesan, ya no hay trabajo. ¿Y eso qué es? Desempleo. Y como desempleo, eso se tradujo en protesta social, ¿no? Y otra vez la situación a cero. Problema social otra vez. Eso no fue todo. Por si fuera poco, la naturaleza golpeó al Perú también, ¿no? Algo como lo que va a pasar el próximo año, ¿no? 2016, ¿no? El anunciado fenómeno El Niño atacó al Perú en estas épocas. Uno de los peores fenómenos del Niño que se ha tenido en la historia del Perú del siglo XX. El fenómeno del Niño del año 1983. El fenómeno El Niño. Fue catastrófico. Como nosotros sabemos, un fenómeno del Niño destruye la actividad agrícola, porque hay sequías, y destruye la actividad pesquera. Las aguas calientes provocan que, ¿no?, los peces del mar del Perú huyan del mar del Perú, ¿no? Claro, desde el 83. Se arruinó la pesquería, la industria de pescado también, se arruinó la agricultura y ahí empezaron graves problemas para el Perú. ¿Cómo afectó eso al Perú? Como no había producción agrícola y se tenía que abastecer el mercado nacional, ¿qué hizo Belaúnde? Tuvo que promover la importación de alimentos. Y en un contexto así, los alimentos importados vienen caros. ¿Y eso cómo se traduce en el bolsillo de la gente? La famosa inflación. O sea, sin trabajo, con inflación, precios altos, todo acabó mal, ¿no? Entonces, acabó este gobierno con una tremenda inflación. Inflación. Y eso lo sufrió más que nada la población del Perú. Esto no solamente arruinó la economía, sino repercutió en otros aspectos. ¿Cómo así? Fácil, por ejemplo, esto repercutió en el aspecto social del Perú. ¿Cómo? Como no había trabajo, miles y miles de peruanos no tienen trabajo, ¿qué hacían? Se creaban su propio trabajo, ¿no? Por eso en los años 80 era común ver en las avenidas Brasil, Grau, Alfonso Ugarte, en las plazas incluso, trabajadores informales que vendían ropa, comida, artefactos, zapatos, etc. En las calles se creaban su propio trabajo, ¿no? La informalidad, ¿no? El reflejo de la crisis económica, de la crisis social, no había trabajo, ¿no? Claro. Bien, se trató por ahí de aliviar esto con un programa llamado El Vaso de Leche, que por ahí de repente tú conoces, ¿ya? Y todavía sigue existiendo por ahí también en algunas zonas de Lima, ¿no? Creado por la alcaldía de Lima en esa época, ¿no? Pero no fue suficiente, ¿no? Y por último, esto repercutió también en el Perú. Esta crisis económica tuvo una repercusión política, ¿no? Entonces,
Tenemos aquí entonces una parte de la historia del Perú muy especial que nos va a llevar a entender después otras épocas, ¿no? Alan García, Fujimori, etc. Bien, espero que haya sido de su provecho, entonces nos vemos en otra ocasión. Buenas tardes.